Su ponencia del día de hoy se titula Contra el punitivismo, reflexiones feministas sobre criminalización de la pobreza y encarcelamiento en México. Adelante, Aida. Pues las reflexiones que hoy quiero compartir con ustedes son producto de más de una década de realizar investigación activista con mujeres en espacios de reclusión y de un trabajo más reciente en los últimos 3 años con madres y esposas de personas desaparecidas que con picos y palas recorren el país mostrando la dimensión del horror de la violencia patriarcal en México. Y también de una larga trayectoria, antes de empezar con estos temas, de trabajar sobre acceso a la justicia en contextos de pluralismo jurídico. Y son estas 3 experiencias de las que quiero hacer un puente analítico el día de hoy. En el caso de las 2 comunidades, las mujeres en reclusión y las madres de desaparecidos, se trata de comunidades que han sufrido sobre sus propios cuerpos los embates de la violencia estatal, que en el nombre de la llamada guerra contra las drogas, ha encarcelado a mujeres y hombres pobres y racializados, a la vez que ha sido cómplice de una violencia criminal que ha convertido nuestro país en una gran fosa clandestina. A pesar de sus distintas experiencias frente a la violencia punitiva del Estado, ambas colectivas de mujeres, porque son, en el caso de la cárcel, solo mujeres, y las colectivas de familiares con las que trabajo también son de mujeres, comparten una profunda crítica a la justicia estatal, a la impunidad, a la violencia policial, así como su capacidad de construir comunidades sororales que nacen del dolor, pero que se convierten en espacios políticos de reflexión y crítica. En el último año, las mujeres en prisión integrantes de esta colectiva de la que he estado siendo parte, la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, en el estado de Morelos, y las madres de la organización Las Rastreadoras del Fuerte, en el norte de Sinaloa, iniciaron un intercambio epistolar y poético que ha tenido como producto final un libro conjunto intitulado Nadie detiene el amor. En este libro colectivo, las rastreadoras comparten sus historias y las de sus hijos e hijas desaparecidas, recordándonos así la dimensión humana de esta numeralia del terror. 250,000 muertos en la llamada guerra contra el narco, solo del 2006 y al 2018, sin contar los de este sexenio. 40,000 personas desaparecidas como cifra oficial, lo cual sigue siendo un subregistro. 26,000 cuerpos sin identificar. No son fosas clandestinas, sino son fosas comunes bajo custodia del Estado. 70,000 migrantes centroamericanos desaparecidos en tránsito por el país. 2,200 fosas clandestinas documentadas por el Estado, sin contar las que no están documentadas y que evidentemente están por ahí. 2,884 cuerpos exhumados de las fosas clandestinas por las propias familias desde que se iniciaron los movimientos. Nos hemos acostumbrado en México a estos números, que son realmente la historia de un oprobio. Y estos proyectos donde las madres cuentan las historias de sus hijos, el contexto de vulnerabilidad que hizo posible la desaparición forzada, es un intento por recordar la dimensión humana de esta numeralia. Se han convertido así en la conciencia de la sociedad mexicana. Son madres, esposas, hermanas que denuncian con sus historias las violencias estructurales, racistas y patriarcales que hicieron posible la desaparición de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo, las escritoras en reclusión les responden con poesía, en la que les comparten sus violencias, pero también sus esperanzas. A mí me ha tocado ser el puente entre ambas colectivas y aprender de estos diálogos de saberes. Las formas creativas en las que estas mujeres, pobres y racializadas, muchas de ellas indígenas, están respondiendo de manera creativa a la violencia del Estado. Vamos a ver en estos 25 minutos qué tanto les puedo compartir, pero a lo que hoy quiero hablar, más que del proyecto mismo que tocaré al final, es del marco analítico a partir del cual estoy leyendo estas historias.
La violencia del narcoestado, la criminalización de los pueblos indígenas y de la población pobre y racializada en México, así como su prisionización, han implicado una forma más de despojo y desplazamiento forzado, al romper sus vínculos comunitarios, reubicándolos en prisiones, lejos de sus familias y ejerciendo sobre sus cuerpos múltiples formas de violencia que van desde la tortura hasta el aislamiento, pasando por diversas formas de violencia física y simbólica. Las mujeres enfrentan formas específicas de violencia antes, durante y después de la detención, que incluyen el hostigamiento y la violación sexual, así como la separación de sus hijos, sus familias y su entorno comunitario, que para ellas representa otra forma de tortura. Estamos ahorita presentando un diagnóstico sobre lo que está haciendo el uso de la tortura sexual en cárceles en México. Espero en la próxima vez poder presentar parte de esto. El uso de la violencia sexual como estrategia para ocupar los cuerpos y territorios de los colonizados ha sido ampliamente documentado por las feministas indígenas y muy poco tomado en cuenta por quienes teorizan las violencias en los territorios. Trabajos como el de Aura Cumes, el de Andrea Smith, nos hablan de este uso de la violencia como forma de territorialización y desterritorialización. Estas estrategias continúan vigentes como parte de las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad en México. El hecho de que sean cuerpos racializados e inferiorizados los que habitan mayoritariamente las prisiones de las Américas ha sido ampliamente denunciado por las feministas afroamericanas y chicanas en Estados Unidos, por las feministas afro, por los estudios críticos de raza, por los feminismos descoloniales en América Latina, dentro de los que me ubico, y por algunos sectores de los estudios críticos de prisión, como los trabajos de Ben Holguín o Wokan. Sin embargo, en los estudios carcelarios en América Latina ha sido mucho más complicado posicionar este debate, en parte porque el mito del mestizaje ha hecho difícil nombrar el racismo. Bajo la falsa premisa de que las naciones latinoamericanas, al ser producto del mestizaje, no han creado los contextos de segregación racial que caracterizan a los países del norte, se argumenta que, por lo tanto, en la cárcel solo están ciudadanos, mayoritariamente pobres, que por el contexto de vulnerabilidad económica son más propensos a delinquir. Por lo tanto, aún las perspectivas más críticas siguen señalando la criminalización de la pobreza y la corrupción del sistema judicial como el principal problema que se enfrenta en la justicia penal y en los sistemas penitenciarios de América Latina. Entre las excepciones están los trabajos de Rita Laura Segato, quien nos ha dicho que la cárcel tiene un color, y apunta hacia la complicidad de la academia al silenciar la estructura racista y racializada que marca las prisiones en América Latina. Basta desde el sentido común visitar cualquier prisión en México y luego irte a una escuela privada y darte cuenta cómo estas estructuras coloniales siguen marcando las jerarquías de clase en el contexto mexicano. En el contexto actual de crisis de derechos humanos en México, en donde la llamada guerra contra el narco ha dejado esa numeralia que hablamos, la militarización del país y el crecimiento de la estructura penitenciaria han demostrado ser más la parte del problema que la solución. El encarcelamiento de las mujeres indígenas y de las campesinas y mujeres pobres urbanas racializadas ha dejado a sus hijos menores de edad solos y vulnerables para ser reclutados por el crimen organizado. Cuando estos adolescentes terminan en centros de detención juvenil, más que ayudarlos a salir de las redes del crimen organizado, los desarraigan y destruyen sus referentes culturales que les daban asideros éticos ante las violencias múltiples que los rodean. Más allá de la subrepresentación de la población indígena en los sexos oficiales, la etnografía de los espacios penitenciarios en México nos muestra que son hombres y mujeres pobres y racializados de origen indígena los que habitan las prisiones. Esto nos lleva a señalar la existencia, por un lado, de un racismo exógeno al sistema judicial, es decir,
Un racismo sistémico que ubica ciertos cuerpos en ciertas geografías, en donde la inversión para el bienestar social es mucha más baja que la inversión para políticas de seguridad, y en donde las violencias extremas, como la desaparición forzada y el feminicidio, marcan las dinámicas comunitarias, a la vez que la criminalización y la consecuente prisionización tiende a ser más alta. Bueno, yo he escrito en otros lugares sobre estas geografías racializadas y argumentando que no es en sí que se les está matando por ser de ascendencia indígena, sino que estas estructuras y estas jerarquías de origen colonial que aquí describe también Santiago Castro, siguen marcando la manera en que se está viviendo la violencia en México, y que sin embargo el racismo sigue siendo el tema no mencionado cuando analizamos la desaparición forzada, la prisionización. Aquí nos dice él, en América Latina son campesinos indígenas los que producen las drogas naturales, marihuana, hoja de coca y amapola. Son grupos racializados los que la venden en la calle. El campo de la distribución y la exportación la controla la élite criolla, que es la que se queda con la ganancia. Y si las cosas no salen bien o necesitan sacrificar una parte de la producción y por ende a unos sujetos, ¿quiénes son los que terminan en la cárcel? Los campesinos, hombres y mujeres indígenas, y yo añadiría campesinos y población urbana racializada. Con esto no quiero decir que sean exclusivamente ellos, pero sí mayoritariamente ellos, y eso tendría que hacernos plantear algunas preguntas analíticas. Sin embargo, el contexto histórico y político de la población indígena en México apunta hacia un elemento más que no se aborda en el caso de los estudios sobre población afroamericana o población chicana en prisión, y esto tiene que ver con el problema de los derechos colectivos y las jurisdicciones indígenas. En este sentido, existe un cuerpo de literatura con la que dialogamos muy poco en México, y es la literatura escrita por intelectuales nativoamericanos en Estados Unidos sobre lo que ellos llaman el settler colonialism, que yo diría el colonialismo que llegó para quedarse, que analiza sobre todo la experiencia de nativoamericanos en Estados Unidos y Canadá. Creo que ahí puede haber algunas pistas para pensar qué implica este tipo de racialización cuando existen marcos legales que reconocen jurisdicciones indígenas, como es el caso de México. Cada vez que un integrante de un pueblo originario es encarcelado sin que exista una coordinación jurisdiccional con la justicia indígena, se están violando legislaciones nacionales e internacionales que reconocen el derecho a sus propios sistemas normativos. En un sentido histórico, el encarcelamiento de hombres y mujeres indígenas representa una continuidad con las prácticas coloniales que imponen el derecho del colonizador sobre las normatividades y prácticas de la justicia y la población indígena. Es decir, no se trata solo de un problema de sobrerepresentación de cuerpos morenos en las cárceles, sino también de la imposición de un sistema punitivo que no responde a las formas de resolución de conflictos desarrolladas históricamente por los pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que es importante pensar en este momento histórico, en qué está pasando en las regiones indígenas en México, en donde sí se ha logrado mantener las jurisdicciones indígenas y en donde no creo que se dé de manera casual, el crimen organizado no ha podido entrar. En muchas regiones de México, incluyendo las regiones autónomas zapatistas, las mujeres han apostado por transformar sus propios espacios de justicia indígena, rechazando la justicia racista y misógina del Estado neoliberal. En las últimas 2 décadas, un importante movimiento de mujeres indígenas ha dado la doble lucha, planteando por un lado ante el Estado la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y por otro, luchando dentro de sus propias comunidades y organizaciones por plantear críticamente sus propios sistemas normativos. Por cuestión de tiempo no me voy a meter en esto, pero es algo que hemos venido trabajando como equipo de antropología jurídica en México, en CIESAS México. Nuestro libro Justicias Indígenas, Violencias Contemporáneas aborda estas experiencias, no desde una perspectiva idealizada del derecho indígena, sino de qué ha implicado la lucha de las mujeres dentro de sus comunidades por transformar sus propios sistemas de justicia y qué ha implicado para la construcción de culturas de paz en zonas donde están rodeadas por el crimen organizado y no ha logrado penetrar estas regiones. En estas zonas, la apuesta por la justicia transformadora comunitaria
coincide mucho con las búsquedas de espacios de justicias alternativas que muchas de las madres de desaparecidos están haciendo en distintas regiones de México. En ambos casos se reconoce que la reproducción de la violencia patriarcal es un problema que se debe de enfrentar comunitariamente. No es un problema solo de mujeres. Y que si bien los perpetradores de estas violencias extremas son hombres, también lo eran muchos de los hijos y la mayoría de los cuerpos jóvenes y pobres racializados que aparecen en las fosas clandestinas. Algunos autores hablan de juvenicidio, como José Manuel Valenzuela Arce, en donde los jóvenes más pobres y marginados de la sociedad, que habitan en geografías racializadas, están siendo también víctimas de las masculinidades violentas, de las propias y de las de los otros, y de la violencia patriarcal. Cuando las rastreadoras del fuerte, aquí con quienes he venido trabajando en los últimos 3 años, gritan: no queremos justicia, queremos verdad, lo que están rechazando es el aparato de justicia y seguridad estatal en el que no creen, que ha criminalizado a sus hijos, ha militarizado sus comunidades y ha desaparecido a muchos de sus familiares. En contraste con las organizaciones de familiares de otras regiones de América Latina, sobre todo del Cono Sur, donde se gritaba ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, las rastreadoras centran sus esfuerzos en encontrar los cuerpos de sus hijos, recuperando a lo que llaman sus tesoros. No solo porque demandar el castigo y el encarcelamiento de los perpetradores pondría en peligro su vida y la de sus otros hijos, sino también porque sus demandas de justicia pasan por la necesidad de construir espacios y comunidades más seguras en donde los hijos no tengan que ser ni sicarios ni cuerpos desechables. Es en la zona norte de Sinaloa donde he venido trabajando los últimos 3 años con un equipo forense que también tiene su sede en Ciesas, que es el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. En este contexto de violencias extremas, las mujeres en reclusión que tienen a sus hijos fuera, cuyas vidas están en peligro constante, las mujeres indígenas que viven en regiones militarizadas y o bajo el control del crimen organizado y las madres de las jóvenes desaparecidas rechazan la justicia del Estado. Y por distintos caminos están apostando a construir comunidades políticas para repensar la justicia punitiva y el encarcelamiento o para replantear los espacios de justicia comunitaria. Aquí no voy a profundizar mucho en esto, pero es paradójico porque todavía dentro del feminismo el punitivismo sigue siendo un paradigma muy hegemónico. Se sigue pidiendo más encarcelamiento para los hombres, más leyes punitivas, cuando lo que estamos viendo es que estos encarcelamientos para lo que sirven es para aceitar la rueda de estas industrias penales globales sobre las que he escrito en otros contextos. El proyecto de elaborar conjuntamente entre mujeres en reclusión y madres de desaparecidos un libro de historias de vida y de poesía surgió de la convicción de que el reconocimiento y la sistematización de sus saberes resultaba fundamental para el establecimiento de alianzas políticas y para la búsqueda de estrategias para confrontar la violencia y la impunidad. Explorar los distintos sentidos que tiene la justicia, reconociendo la existencia de otras epistemologías, es un paso necesario para la construcción de formas y espacios alternativos más allá del Estado que permitan confrontar la violencia y la conflictividad social. Desestabilizar nuestras certezas en torno a lo que es o no es la justicia, la legalidad o la ilegalidad, como estamos haciendo hoy en este Congreso, y permitirnos aprender de otras experiencias y concepciones de vida digna, es un paso necesario para la descolonización de nuestra academia, que desde hace rato están reclamándonos los actores sociales cuyas violencias estamos describiendo en este evento. El diálogo con las rastreadoras y con las mujeres del Cerezo Femenil de Atlacholoaya ha sido para mí una oportunidad única de aprender de distintas maneras de ser y de estar en el mundo. El intercambio entre ellas fue también una posibilidad de construir puentes y compartir búsquedas.
Si bien no fue posible reunirse en el mismo espacio físico, porque la distancia geográfica y los muros de la prisión las separaban, el intercambio epistolar les permitió compartir sus experiencias y sobre todo sus críticas a la justicia del Estado. Y a partir de este intercambio me enteré de que había muchas mujeres en el Cerezo de Atlaxolhuaya, por lo menos 5 que yo supe que tenían hijos desaparecidos afuera, que desaparecieron una vez que ellas ya estaban recluidas en el Cerezo. Las 19 historias que integran este libro fueron leídas y discutidas por las integrantes de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que se encuentran presas en el Cerezo, Morelos, en el estado donde yo vivo. Ellas habían tenido una experiencia previa de elaborar su propio libro de historias de vida titulado Bajo la sombra del Guamúchil, historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en reclusión. Y estaban sorprendidas ante las similitudes en sus experiencias de vida. ¿Puedes quitar eso de ahí? Porque va a ser ruido mientras esté ahí. Gracias. Entre las similitudes en sus experiencias de vida. En ambos casos, sus testimonios eran historias… ¿Por qué hace esto? Perdón. Ahí toca. Oh, perdón. Toca la conexión, claro. Sí. En ambos casos, sus historias eran testimonios de múltiples violencias, de injusticias e impunidad, pero también de la capacidad de resistir y construir comunidad a partir del dolor. En respuesta a las historias de las buscadoras y sus hijos e hijas, las integrantes de la colectiva respondieron con poesía, con cartas poéticas, en donde expresaban su solidaridad ante las pérdidas. Hago rápidamente un comercial. Este proyecto, que empezó con un proyecto de investigación activista, ahora es la primera editorial penitenciaria en México. Ellas han publicado 17 libros, algunos artesanales como estos, como este que está aquí, hecho con papel reciclado de la cárcel, y otros con becas de Limba, como esta trilogía, y todos están en venta allá afuera, y con la venta de estos libros podemos apoyarlas cuando salen libres, así que ojalá que nos puedan comprar algo, allá van a estar vendidos. Entonces, en este intercambio que se hizo, las internas compartieron. Lo que las internas escribieron se compartió en el taller de memoria, en el que se discutieron las versiones finales de las historias de vida. La lectura en voz alta de los textos poéticos fue en sí mismo un ritual de sororidad, que a pesar de la distancia permitió entender los límites de la comunidad emocional, para recuperar el concepto de Miriam Jimeno, del que hablaban hoy en la mañana, más allá del espacio geográfico de Sinaloa. Nadie detiene el amor es un testimonio de este intercambio y a la vez explora las distintas estrategias textuales que las mujeres usan para teorizar y reflexionar sobre las realidades de violencia e impunidad que viven y pensar en una justicia transformadora que permita que los jóvenes que aún tienen en su casa no sean secuestrados ni física ni psicológicamente por la violencia patriarcal que está destruyendo nuestras comunidades. No me da mucho tiempo para hablar de esto, pero quiero plantear que varias de las familias del norte de Sinaloa pertenecen al pueblo Mayo Yoreme, y que es increíble que aún dentro del mismo movimiento indígena en México no se habla de los indígenas desaparecidos. Están múltiplemente desaparecidos porque el estigma que se ha construido sobre la desaparición forzada hace que no haya una reivindicación política de sus desaparecidos. Y estas historias nos hablan de estas intersecciones que marcan sus vidas. Los talleres de memoria también fueron una manera en la que ellas construyeron la geografía de las violencias que están viviendo a partir de la geografía en la que están encontrando las fosas. Bueno, a partir de estos diálogos, lo que yo quiero plantear, este es el libro que está por salir de este intercambio, es que no se trata solo de testimonios que yo como antropóloga voy a venir a analizar y a decir qué nos están planteando, sino que son en sí mismo teorizaciones encarnadas que a partir de otras estrategias textuales están apuntando hacia este continuum de violencia que antecede la desaparición y también continúa después de que encuentren sus cuerpos en fosas clandestinas. Escuchar estas voces como teorizaciones nos permitiría ver esto que las feministas llaman la interseccionalidad,
ya planteada desde las experiencias mismas. Y nos daríamos cuenta que cualquier análisis de la violencia en México que no considere una perspectiva de género y una perspectiva antirracista se está perdiendo la mitad de la película, porque tenemos que ver cómo estos múltiples sistemas de exclusión intersectan y posibilitan las violencias que vivimos. Bueno, quiero terminar. Hablo aquí de cómo se da el espacio de construcción de comunidad emocional y a qué me refiero con eso, pero como no da tiempo, quiero terminar con algunas reflexiones finales. En el contexto latinoamericano, en el que las estructuras coloniales y el racismo siguen siendo constitutivos de las relaciones sociales, las ciencias sociales que quieran entender las violencias deben necesariamente incluir el racismo como eje estructural. Y aquellos que nos ubicamos dentro de la investigación activista debemos de considerar la lucha antirracista como un eje fundamental de nuestras luchas políticas. Las formas que toma la violencia de Estado están marcadas por el racismo, que utiliza la justicia penal para segregar a las mujeres pobres y racializadas, aislarlas y alejarlas de su territorio. Estamos también ante un racismo estructural que hace que ciertas vidas sean consideradas como desechables y algunas muertes y desapariciones causen más indignación que otras. Por lo mismo, los testimonios de violencia de estas mujeres encuentran menos eco que en las denuncias de la sociedad civil que la violencia ejercida, por ejemplo, contra periodistas, intelectuales o estudiantes. Si los 40,000 desaparecidos que tenemos en México hubieran sido de Polanco, hace mucho que tendríamos, que es una zona rica, clase media alta en la Ciudad de México, tendríamos hace mucho a este país movilizado de una manera que esta indiferencia ante los 40,000 no ha dado. La manera en que sus experiencias específicas ante el poder patriarcal dentro de sus comunidades y frente al Estado mexicano son borradas por las perspectivas etnocéntricas, inclusive de algunos feminismos, y sus vidas invalidadas y desestabilizadas por las fuerzas represivas, vuelve relevante al hablar de nuevas formas de colonialismo que siguen marcando la vida y las realidades en estas geografías. Aquí también estoy debatiendo con algunas perspectivas feministas que dicen que estos hombres pobres que están en las fosas, pues no son problema de las feministas, porque son hombres matándose entre ellos. Y yo lo que estoy planteando es que estamos ante las consecuencias de una violencia patriarcal que está marcando a los sectores más vulnerables de la sociedad. La apropiación e institucionalización de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica, nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como una parte central en la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que ocupan los cuerpos y territorios indígenas. La denuncia de la violencia de Estado y la lucha contra la prisionización de las mujeres pobres debe de ser una demanda urgente de la sociedad. Quiero cerrar con un poema que escribió María Elena Basabe, que es la mujer del traje amarillo que está ahí, es el traje color beige, es el traje de las procesadas. Suzuki Lee Camacho, de ascendencia coreana, estuvo 15 años presa por matar a su marido en defensa propia después de años de violencia. Ambas participaron en el proyecto. María Elena Basabe escribe: almas errantes, mamás llorando, migajas de ellos piden a Dios orando, pedazos de ellas. Lo saben ausentes, no hay nada de ellas. Sus palas son conciencia, sus voces la memoria. Bueno, pues quiero finalizar diciendo que frente a estas culturas transnacionales de muerte, las mujeres en las Américas han desarrollado estrategias creativas de resistencia que van desde las creaciones de sus propios sistemas de seguridad y justicia hasta el uso de la escritura creativa como herramienta de denuncia de las múltiples violencias. Aún en espacios de aparente aislamiento y de control total de la población, como son las cárceles, mujeres como las de la colectiva han logrado construir una comunidad emocional y política que les permite confrontar la violencia institucional que cotidianamente desvalora sus vidas. Esperemos que esta presentación sirva para hacer eco a sus denuncias y construir alianzas transnacionales desde la academia y
desde el activismo que permitan confrontar las políticas de despojo, confinamiento y muerte que afectan la vida de miles de hombres y mujeres pobres y racializados en toda América Latina. Muchas gracias.